En este video de técnicas de representación vamos a trabajar acuarela aplicada a una pequeña cabaña campestre con muros gruesos que habrán sido construidos en alguna técnica de tierra y con alguna piedra incluida. De modo previo se elaboró el dibujo en un programa en computador, ya lo hemos calcado, lo hemos pasado al papel acuarela, tamaño 50 por 35 centímetros. Después de aplicar las acuarelas, lo cual lo veremos en el proceso, finalizaremos las líneas arquitectónicas apoyadas en los rapidógrafos. Se ha distribuido la planta arquitectónica, la fachada principal o la fachada frontal y una fachada lateral o de acceso de este modo con el ánimo de aportarle a la cabaña una especie de sendero en piedras y todo este espacio estaría acompañado de vegetación. Al observar la fachada lateral nos insinúa que hacia este costado hay una especie de pendiente que sube, por lo tanto aportaremos una cobertura vegetal boscosa mucho más abundante hacia esta zona. Eh, Podríamos pues suponer que hacia acá estaría el norte para que hablemos en términos técnicos y hacia el sur tendría la visual abierta esta cabaña. De ese modo, esta fachada principal se ven las graditas de acceso, la terraza y en la parte de atrás tendrá una abundante cobertura vegetal y quizá algunas plantas en el frente para dar la sensación de profundidad. Lo mismo ocurriría en la fachada lateral. Hacia acá tendríamos cobertura boscosa, hacia acá algunas plantas pequeñas y la guía del sendero que permite el acceso a la cabaña. Bueno, aquí ya he ambientado a lápiz, utilizando un lápiz 5H, un lápiz más duro para que no nos bote tanto grafito y no nos vaya a contaminar el dibujo. En esta parte adicioné algunas escalas humanas, estatura 1,70 más o menos, unos papiros que van al frente y nos van a ocultar un poco la fachada, algunas plantas rastreras que las llenaremos de flores. Acordémonos que la sensación de profundidad se da cuando unos planos tapan a los que van más atrás. Estos arbustos, bueno, taparán un poco más estos árboles que a su vez están ocultos por la cubierta de la edificación. En la fachada de acceso, el muro curvo que envuelve el baño lo trabajaremos en piedra. Los otros muros son en tierra apisonada que la tomaremos de referencia a partir de unas fotografías. Este árbol está frente al acceso, entonces nos interrumpe un poco ese muro curvo y nos ayuda a dar la sensación de profundidad. Y en la planta arquitectónica adicioné unas piedras sueltas, unas lajas grandes que nos llevan al acceso de la habitación. Este árbol grande que es el que se interrumpe en la fachada principal. Y esta zona de acá atrás sería una zona de ladera con algunas piedras sueltas. Y ya con la acuarela le daremos algunos trazos que representen la vegetación. De modo previo, pues se han indicado algunos árboles o arbustos y los que envuelven la fachada. Los pisos los voy a manejar en madera, como en diferentes tonalidades. Este deck pueden ser listones en este sentido horizontal. Dentro de la habitación podemos utilizar una especie de parquet o una tablilla en el otro sentido y el otro deck similar al de la parte posterior. Aquí una especie de tapete con unos cojines. La camita casi siempre se representa con un par de almohadas y una punta descubierta y el baño pues lo trabajaremos ya en su momento. Para continuar el manejo de la vegetación tengo este ejercicio previo en el cual vamos a aplicar algunas diferencias. En este primer arbolito voy a darle unas sombras
utilizando un color verde oscuro que hacen parte del árbol y una sombra proyectada sobre el suelo utilizando una mezcla de gris con algo de azul y algo de violeta. Esa mezcla de sombra sobre el suelo la aplicaré sobre los 3 modelos de árboles. A este segundo le aplicaremos la sombra propia no solamente con verde sino con algo del gris, y a este tercero se le aplicará esta misma sombra con gris, solo que al final, cuando esté seco, le reforzaremos algunas líneas con el rapidógrafo. Y cuando estén secos veremos la diferencia o el efecto visual que genera sobre el observador las 3 posibilidades. Pongámoslo en pausa. Esta primera sombra, solo con negro, se aplica de un modo que el árbol permita tener algunos visos, algunas luces, pues porque el follaje no es absolutamente denso, ni es absolutamente parejo. En este caso la luz llega desde el lado derecho y eso nos permite dar el efecto de esa iluminación. Son pinceladas, el pincel bastante seco. Al siguiente vamos a mezclar un poco de verde oscuro. A ese verde oscuro también le podemos mezclar, bueno, tengo la paleta por acá, algo de azul y algo de negro, y hacemos casi lo mismo que el anterior, dando unas pinceladas bastante secas que corresponden a la textura del follaje de este arbolito. Es la misma técnica, solo que a este le adicionamos un poquito más de verde para efectos de la volumetría del árbol. Y este tercero pues lo mismo, solo que cuando esté seco le vamos a reforzar la volumetría con líneas de rapidógrafo negro, lo cual le da un toque más arquitectónico. Eso es difícil de explicar, es más como una forma de llamar a la técnica arquitectónica. De hecho, estos árboles abstractos son muy de la arquitectura, no corresponden como al arte de la acuarela, sino que es más una adaptación. Dejémoslo secar un poco para aplicar la sombra. Bien, aquí tengo preparado un color que lo utilizaré como sombra. Ha sido una mezcla entre negro, azul y algo de violeta. Como la luz da de acá, la sombra de este árbol generaría otro círculo similar a él, más o menos en esta forma. Muchas veces uno ya no lo traza, sino que sencillamente lo dibuja en el lugar. Tener cuidado de no invadir el volumen del árbol para no cambiarle como su morfología. Como estoy en mi casa, se escuchan los ruidos de los vecinos, los carros, las aves que pasan. Eso es hasta bueno, ¿no? Pues porque estamos en un lugar donde hay mucha actividad. Y listo. Si quisiéramos, si ese árbol estuviera solamente sin follaje, porque hay árboles que pierden sus hojas en determinada época del año, se llaman árboles caducifolios. Solamente dibujaríamos la sombra del tronco y sus ramas.
Entonces de ese modo adaptamos esta sombra al arbolito que estamos trabajando. Bueno, vamos a dejarlo secar y seguiremos. Ya secó. Entonces con este punto 5 que se me hizo la tapa, punto 5, voy a escoger este arbolito y le voy a dar unos bordes. No son líneas continuas ni perfectas, porque estamos justamente ilustrando un elemento natural que tiene texturas impredecibles. Puedo bordear algunas de las ramas para darle esa intensidad. Y como tengo la sombra del lado izquierdo, entonces puedo darle énfasis a estas ramas del lado de acá. La sombra no se rebordea, ¿no? No hay necesidad de hacerlo. Y con el punto 2 o uno más delgadito, puedo darle un énfasis a esa intención de generar la sombra. Yo creo que no hay necesidad de trabajar los troncos, porque en los planos arquitectónicos interesa es como la sensación del elemento que estamos representando, no es una fotografía en sí. Entonces, en nuestro plano general de la cabaña podremos aplicar cualquiera de estas tres modalidades y finalmente vamos a rebordear los elementos arquitectónicos con línea negra que le da como esa presentación más arquitectónica un poco diferente de los cuadros o de los paisajes de acuarela más artísticos, digámoslo de ese modo. Bueno, en este cuadro hay varias dificultades. Lo interesante es que las vamos a afrontar y aprenderemos de nuestro propio proceso. Alrededor de la cabaña prima la cobertura verde, pues porque es una cabaña campestre, con algunas masas arbóreas y algunos elementos de piedra que están en el suelo. En las fachadas, además del elemento arquitectónico, tenemos también unas masas vegetales que están trazadas aquí, están trazadas acá, y lo que no es árbol podemos indicarlo como un cielo azul para que nos ayude a dar esa profundidad y esa sensación de que está pues en un espacio bien bonito. Entonces, como el azul está al fondo, vamos a hacer una aguada y unas pinceladas con ese azul. No importa que se nos meta un poco a la vegetación, porque después la vegetación va a estar al frente y lo va a ocultar. Igual en estos puntos de aquí, vamos a aplicar ese azul para dar esa sensación del firmamento. Bueno, aquí ya estoy humedeciendo el papel. Hasta ahí. Y vamos a aplicar un azul que ya lo tengo preparado por acá a manera de unas eh, nubes lejanas que hay por allá. Bueno,
Ahí nomás como para dar la sensación del firmamento. Y este de aquí voy a dejar que se meta un poco más acá casi al techo. Regalémosle un poco más a este señor árbol de acá. Y en este punto sí que quiero que quede más pleno, como para que me ayude a dar el borde de la cubierta. Listo. Dejémoslo ahí que seque y cuando hagamos los árboles vamos a ver cómo se complementan de chévere esos colores. Para la aplicación de esta gran cobertura verde de fondo, como es tan extensa, vamos a ir adicionándole a la pintura unos toques, sin exagerar. Por decir algo, arrancamos verde aquí, le podemos aplicar un poquito más de amarillo, seguimos, cuando lleguemos acá le aplicamos un poco más de un verde más oscuro, y acá un azul, y eso nos va a dar que no nos quede un verde absoluto, sino que va a quedar con unos visos de color. Hagámosle a ver cómo nos queda. Bueno, para efectos de manejo, mientras se seca el azul, invertí el papel para poder trabajar en la zona de la cabaña. Y aquí estoy intentando preparar una buena cantidad del verde para que no se nos acabe en la mitad del camino. Probémoslo ahí, está, me parece que está bueno. Es más, voy a hacer un poquito más aguado para darle más fuerza a los árboles que son los principales protagonistas. Seco un poco el pincel para que no exagere. Podemos empezar por esta parte de arriba. Dándole manejo a lo que es acostando el pincel, para eso es la acuarela. Esos trazos improvisados son parte de la técnica. Podemos pasar por encima de ese arbusto, no pasa nada. Aquí en el deck sí, tratar de no meterse mucho. Aquí en este punto voy a echarle un poquitín de una especie de anaranjado que tengo por acá, para que me cambie un poco la tonalidad. Si está saliendo en la cámara, sí. Ok. Y estos puntos, tan. Eso. Sigamos por el lado de acá. No importa que nos metamos un poquito de ese árbol. Aquí voy a adicionarle un toque de un color más oscuro. Aquí hay una especie de platanillo por la conformación de esas hojas. ¿Dónde está la cámara? Bueno, voy a apagar cámara mientras completo. Listo, ahí ya quedó el verde. Hay que dejarlo que seque bien. Vamos a trabajarle a esta zona de acá que ya está manejable. Tenemos dos opciones: trabajar la cobertura vegetal inferior o trabajarle a este árbol. Vamos a empezar por el árbol.
humedeciéndolo completamente, aplicándole un color amarillo como de floración amarilla y unas pinceladas verdes para darle profundidad al follaje. Lo dejaremos secar y después le aplicaremos otras pinceladas para darle mayor volumen. ¿Dónde estás, árbol? Listo, aquí tengo pincel con agua y por acá pincel con color amarillo. Es que algo así como un guayacán florecido. Pinceladas un poco alocadas, no tan precisas, que den la noción de textura. Este mismo amarillo lo podríamos utilizar por acá en otro lado si quieren de una vez. Sí, qué bueno. Bueno, el amarillo es este, ¿no? Ahí está un poquito mojadito. Pues arriesguémonos. Apliquemos el amarillo. El árbol está ocultando levemente las piedras de abajo. No importa. Estamos representando una intención arquitectónica y de paisaje. No es un plano constructivo. En este momento también podemos decidir hacia dónde o de dónde viene la luz y hacia dónde se dan las sombras. Pero por ahora ya apliqué el amarillo de un modo uniforme al arbolito. Me parece que queda muy chévere, muy lindo. Ahora sí dejemos secar estos dos hermosos. Aquí se me está escurriendo un poco, entonces toca secar para que no genere una mancha. Bueno, ahí vamos. Mientras esos señores secan, trabajémosle a esta cobertura vegetal. Voy a primero aplicar como un verde de fondo para lo que es el pasto. De último vendrían estas heliconias. Y bueno, primero el pasto, después estas heliconias cuando ya esté seco el pasto. A este arbusto nos podemos meter de una vez con el primer verde. Y de último, con pincel ya más seco, irían estos papiros que son unas líneas chiquitinas. También podemos darle aplicación a esta vegetación de fondo que nos genere como una especie de bruma de misterio para dar la sensación de profundidad. Entonces podríamos empezar por la de fondo y después por este verde de aquí. Pero ya preparé un color para esta vegetación de fondo. Voy a aplicar una pincelada superior y después con agua la difumino para que nos dé una sensación como de bruma que hay ahí en ese paisaje. Y esa bruma ya se hace con otro pincel que está ligeramente humedecido, que es el que va a capturar ese exceso de color. Ya. Entonces nuestra pincelada de fondo. Y esta que tiene solo agua nos roba el color y hace esa sensación de profundidad. Bueno, entonces mientras se va secando, seguimos con este verde de aquí. Podemos utilizar un pincel más pequeño. Y ese verde es un verde más limón, como para dar la sensación de que está más cerca esto. Ahí voy. Después podemos aplicar algunas hierbas o algunos elementos que están por ahí.
Como no es un plano técnico, pues no nos estresemos si esta piedra no coincide perfectamente con la que está en la planta, ¿no? Ok, ya. En estos puntos podemos dar unas pinceladas más oscuras con el ánimo de dar algo de profundidad. Listo. Dejémoslo secar. Paro. En esta fachada principal vamos a hacer lo mismo que en la anterior con relación a la vegetación de fondo. Es decir, a estos árboles de aquí, unas pinceladas. Y le robamos el color para que dé esa sensación de bruma, de profundidad. Por composición, si acá tenemos un amarillo y la cabaña va a ser en materiales muy tierra y de madera, vamos a darle un acento de color a estos árboles de acá. Digamos que estos pueden ser morados y estos pueden ser rojos. Entonces acá estarán dos árboles morados y estos rojos. Eso nos ayuda a dar un equilibrio de color. Cuando este lado de acá esté seco, entonces podemos dar unas pinceladas moradas para dar la sensación de que están muy al fondo. Y estos rojos pues no se asoman mucho, pero podemos robar ahí el protagonismo con eso. Entonces, listo, entonces aplicaremos esta gran franja de fondo con algunos elementos de acá, de la vegetación que está al fondo. Difuminamos como con la presión del pincel y después con un pincel solo con agua robamos el color para dar esa sensación. Como es una vegetación que está al fondo, como una buena, es completamente amorfa. Yo creo que hasta ahí porque se nos junta con el otro dibujo. Listo, pincel con agua. Ese vicio que tiene uno de morder el pincel, pues porque las otras dos manos están ocupaditas. Ya, sé que ahí me pasé un poquito a la cabaña, pero no importa. Seguimos por el lado de acá. Estos arbolitos les vamos a dar una floración más roja. Cuidado aquí con el dueño de la casa o la dueña, no sé. Robó el color y ya queda difuminado. Bueno, vamos a trabajar estos árboles morados y rojos. Voy a voltear el papel para que me quede más fácil manipular con relación a la cámara. ¿Dónde está, señora cámara? Paso estas paletas para el otro lado. Creo que ahí estamos bien en la cámara. Listo, aquí tenemos unos arbolitos. Estos son más rojos, este más café. Voy a utilizar un pincel más pequeño. Entonces recordemos esta indicación. Bueno, yo no he decidido cómo aplicar la luz. Por acá tenía el norte. Por acá está el norte. Podemos, ya que está esta mancha acá, puedes decir, digamos que la luz viene del occidente y las sombras las aplicaríamos más hacia el oriente. Eso quiere decir que estos árboles tienen más luz acá y mayor sombra hacia este lado. Algo así como está aquí esta posición. Entonces, como ellos son de floración rojita,
Vas quieto un momento, otro poquito. Eso ahí. Entonces acá tengo color rojo. Voy a aplicar, como ya están humedecidos, unas pinceladas sueltas. Hay árboles rojos, por ejemplo en el Cauca tenemos el lechero rojo, que es un árbol que sembrado en grupos es bellísimo. Es un color rojo oscuro. La gente dice, ¿cómo que árboles rojos? Eso no existe. Claro que existe. El lechero rojo es un hermoso árbol muy de esta región. ¿Qué es que es venenoso? Bueno, pues que nadie lo va a comer, ¿no? Él da un látex, o sea, una leche que sí genera irritación en la piel, sobre todo a unas personas. Bueno, ahí ya podemos aplicarle unas tonalidades un poco más ya oscuras, sabiendo que tenemos, ya definimos desde dónde viene la luz. Por acá estoy mezclando un poco más improvisado con algo de café. De color café, pues no el café que nos vamos a tomar más tarde, ¿no? Dejémoslo ahí secar. Y algo similar haremos con estos de color violeta. A ver que queden en cámara. Eso. ¿Dónde está el violeta? Está por acá. Pongámoslo cerca. Voy a buscar un pincel un poco más grande para que no me quede tan menudita la textura. Humedezco. Por acá tengo, este es muy rojo, este es muy violetica. Eso. Así queda un color bien, bien bonito. Creo que me quedó con mucha agua el papel. Pero no importa, el efecto visual va a ser bien interesante. Colores de árboles de floración violeta, por ejemplo el siete cueros. Es un árbol nativo muy hermoso. Hay otro que es el que le llaman francesino, que da unas flores violeticas con blancas. El gualanday, que es un árbol bellísimo. Bueno, le di la vuelta al papel de nuevo para poder maniobrar y haremos lo mismo con estos árboles violetas y estos rojos. Solo que estos rojos están en primer plano, entonces los vamos a manejar con mayor intensidad y este último violeta que aplicamos acá lo vamos a manejar con menor intensidad. Voy a humedecer, bueno, sin tanta agua y tratando no, o sea, no debo contaminar el elemento arquitectónico. Justo se me cayó el trapo, pero bueno, aquí aprendemos de todo. Listo, allá humedecí. Y aplicaremos primero el rojo a nuestros hermosos árboles. A ver cómo nos va. Estos lecheros rojos. Cuando hayamos terminado podemos después dar unas pinceladitas al suelo como si hubieran caído hojas del mismo color y eso le da como una lógica al paisaje.
Aquí se me mezcló un poquito con el violeta. Y ese violeta un poquito más aguado. Acordémonos que en la acuarela podemos aumentar la intensidad, más no podemos devolvernos. Si aplicamos algo muy oscuro, después ya aclararlo no se puede. Bueno, ahí vamos. Sigamos con este señor amarillo. Acordémonos que la luz viene desde el occidente y la sombra aparece en el oriente. Entonces vamos a darle unas pinceladas de un color verde muy suave como para ayudar a definir el contorno sin que le compita a la intención de que es un árbol florecido de amarillo, que puede ser un guayacán. Utilizo un pincel un poco más grande. Vamos a darle unas pinceladitas. Y cuando esté seco le generamos la intención de las ramas. Al llegar al lado de acá utilizaremos un color un poco más oscuro, pero voy a utilizar este que ya tengo para conformar el árbol visto de frente. Bueno, entonces tengo el verde, lo voy a oscurecer con un poquito de azul, un toquecito de este. Por allá me encontré un café y ya lo traje aquí. Y acá el árbol pues da las sombras más que todo en la parte de abajo, ¿no? Listo. Dejémoslo secar un poquito y después ya podremos trabajar el tronco. Sigamos con estos arbustos o rastreros que están frente a la casa. Preparé un color anaranjado. Vamos a dar unas pinceladas como hacia la parte de arriba. Y con un verde, me quedó muy lejos el agua. Uy. Que integre el anterior color anaranjado para dar la sensación que es un arbusto que está florecido. Igual este que está acá, detrás del dueño de la casa. Ok. Bueno. Estas plantas que están ya por el frente de la fachada las dejaremos de últimas después de que apliquemos la textura del muro en tierra. Lo mismo estas que están propiamente ya encima de los muros en piedra. Por ahora nos entretendremos con la vegetación. Este mismo efecto lo podemos aplicar aquí. De una vez, hagámosle. Ese arbusto que está florecido.
sin meternos al muro, por favor. Porque aún no hemos decidido qué color le vamos a poner a ese muro. Como es una tierra, yo diría que es un color rojizo. Bueno, por ahí hay un radio que suena durísimo, me excusan, pero pues son los sonidos propios de la casa. Bueno, listo, no le hagamos más por ahora. Bueno, por aquí ya pinté adicional estos arbustos de flores amarillas. Vamos a dibujar estos platanillos que hay por acá con un pincel de tamaño medio, color verdecito que estoy preparando por acá. Esos platanillos son en sí unas pinceladas y por acá, uy, le falta, está muy suave. Listo. Por acá atrás del caballero también nos aparece con un pincel con agua, difuminamos un poco. Eso. Dejémoslo secar. Bien, encontré en internet esta hermosa imagen de muros que están, pues digamos, de moda. Aunque la tierra no es una moda, es un material legendario. Sin embargo, este tipo de texturas donde se mezclan colores eh, levemente anaranjados, colores crema, nos permiten tener muros en tierra con un acabado muy llamativo. Retomaremos esta intención de generar estas franjas y la pasaremos a los muros en tierra de nuestra cabaña. El cuerpo inferior serán muros en tierra. Este cuerpo superior, que es el que está acá en este trapecio, puede ser un cerramiento en madera, y la cubierta de lado pues la podemos pintar en un color gris o en un color rojo que sea llamativo. Esta piedra pues ya la dejo al criterio, puede ser color gris con cremas mezclados para dar, lo importante es que se dé la sensación de la redondez que tiene el trazado del muro. Entonces voy a humedecer ese muro principal sin invadir las ventanas. Esta franja superior que le he dibujado irá en gris, que es una alfajía que requiere el muro en piedra para que no lo afecte la humedad. De todos modos, este ejercicio de acuarela tiene el objetivo del aprendizaje de la técnica. No es un plano constructivo eh, que responda a todas las técnicas de construcción. Obviamente, pues como escuela de arquitectura, pues no vamos a facilitar cometer errores.
Me refiero a que la construcción en tierra pues tiene sus particularidades. Aquí estamos aprendiendo a aprovechar el material como elemento pues del paisaje. Entonces voy a aplicar algunas franjas y voy a ir mezclando colores, tonos, para que ya se mezclen y al final vamos a repasar con el rapidógrafo para dar la intensidad de estos trazos. ¿A qué responden estas franjas? Que la arquitectura en tierra son capas que se apisonan y pues con el tiempo se ha aprendido a aprovecharlas para sacarles todo el gusto estético, no solamente constructivo. En climas muy húmedos pues sí es muy complicado el manejo de la arquitectura en tierra por su vulnerabilidad ante la humedad. Sin embargo aquí pues como un ejercicio de dibujo nos va a quedar bien chévere. Aquí me pasé un poquito. Bueno, ahí tenemos nuestro muro en franjas de tierra. El de acá pues es bastante pequeño. Tenemos un muro frontal y un muro posterior. Voy a intentar que las franjas no coincidan, pues con el ánimo de que se entienda que son dos muros, ¿no? Ahí lo apliqué directamente sobre el papel en seco. Y voy mezclando de un modo casi que aleatorio pues para lograr el color. Listo. Ahí está nuestro muro en tierrita. Entonces esta franja de acá estaba grabando y no había movido la cámara. Bueno, aquí trabajé este muro del acceso frontal. Este trapecio superior lo trabajaremos como si fueran unas tablillas de madera. Incluso en el mercado ahora se consigue una madera plástica, pues que tiene un resultado muy favorable ante el clima. Y esta franja de remate de la cubierta puede ser un gris y por debajo puede ser un color caoba que nos genera un buen contraste pues con el paisaje. Para estas tablillas de madera voy a aplicar primero este color amarillo de fondo y cuando esté seco con el pincel delgadito le hacemos la textura de las tablillas. Pues por ahora este amarillo de fondo y lo dejamos secar bien para que la tablilla no quede mojada. Para este muro en piedra ya preparé por acá un gris. Voy a cambiar de pincel. Listo, ya tengo un pincel más delgadito. Entonces trataremos de esquivar las piedras.
Si se nos tapan algunas no importa. Acordémonos que las piedras no son del mismo color ni son todas grises. Algunas serán un poco más color crema, incluso habrá unas piedras más amarillas, más blancas. Una vez hayamos pintado las piedras, dependiendo de por dónde provenga la luz y a dónde se genera la sombra, aplicaremos la sombra que va a dar énfasis a la curvatura de ese muro. La idea de este tronco atravesado me parece que es muy buena porque ayuda a dar la profundidad que queremos en nuestra representación arquitectónica. Ya que estamos aquí, esta ventana va a ser un vidrio fijo, pues para no complicar más el dibujo. Lo mismo que esta puerta-ventana va a tener un vidrio fijo. Entonces podemos aplicar primero la intención del reflejo de estos vidrios con un azul, y cuando esté húmedo unas pinceladas de verde, que implica que él está como reflejando lo que pasa en el bosque. También, y dejamos secar para trabajar esa ventana. Tenemos estos pasos que son un deck de madera. A ellos sí les podemos aplicar un color café que representa ese deck, y estas piedras lajas que no hemos decidido el color podemos alternar, unas color gris, otras color un poco más crema, que después lo vamos a ver reflejado acá en la planta arquitectónica. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a lavar el pincel y dar esos visos de esta ventana. Humedezco las esquinas sin invadir la madera, y de ese modo nos queda en el centro una franja más verde. Entonces busco un azul celeste. Uy, ya invadí un poquito. Y un poquito de verde en la parte de abajo, que nos muestre que le está reflejando algo de ese paisaje. Ya, no más, dejémoslo secar ahí. Y buscando un color, ay, se me mueve el papel, qué pena. Un color café para esos pasos de madera. No le falta. Le falta color. Eso. Este mismo color lo podíamos aprovechar si quieren en el tronco de una vez. No, dejemos ese tronco para lo último. Ya que lo tengo aquí, voy a aplicarlo en la otra fachada. Y por qué no en este señor deck de acá atrás.
Bueno, bueno, en este momento llevamos avanzado el trabajo hasta acá. Se observa la intención de las nubes que le da una profundidad, las coberturas boscosas del fondo, el manejo de nuestra fachada de acceso y la planta arquitectónica que todavía pues no le hemos puesto la atención. La estamos dejando para lo último. A esta planta acerquemos un poquito. Como son muros pie, en tierra, yo sugeriría que utilizáramos como un color casi como el de este pincel, un color terracota bien poderoso. A los pisos interiores un color más crema para que no quede tan oscuro. Y estos deck un poquito más oscuro. Entonces podríamos aplicar un color crema a todos los pisos. Y después con líneas le damos a este una tablilla no tan oscura y a los que son exteriores una tablilla más oscura. Los baños siempre nos han enseñado que son blancos, azules. Podemos dejarlo como con un color azul, echar un color azul de fondo y después con un pincel con línea cruzada haremos la intención de la cerámica. La cama puede ser blanca o con unas franjas de color, ya eso lo dejo a la decisión de cada uno de ustedes. Lo mismo que estos muebles que son como para poner objetos. Y estos muebles de acá del jardín también podría ser en un color rojo o un color más vistoso. Estas piedras las podemos alternar como con unos grises y unos colores crema. Y de último dejaríamos ya para representar las ramas del árbol y las ramas de la vegetación que le dan una presentación pues muy arquitectónica a nuestra composición. Para el piso voy a aplicar un color que será esto, como un terracota aguadito, de tal modo que si me paso al muro o me paso a la carpintería pues no dañe la intención. Incluso esta mesa que va a ser de madera ya le pasé por encima. Sí, es más, si quisiera puedo invadir el muro que no va a pasar nada. Listo, dejaremos secar y entre tanto vamos a trabajarle estas piedras. Puedo humedecer una que otra para que nos den diferentes como texturas. Diferentes brillos. Ok. Esta otra un tono más gris. Lo mismo que a esta. Esto que deja aquí es como la llegada de un sendero que pudiera ser una especie de grava. Y listo. Hay unas piedras ocultas debajo de este follaje. Ahí están. Ok. No sé si la cámara está enfocando. Estas piedras de jardín, lo más seguro es que por estar tan expuestas a la intemperie, pues
no deben ser grises, sino muy manchadas, ¿no? Bueno, de una vez si queremos darle un toque al lado de donde va la sombra, y una vez vamos saliendo pues como de ese efecto. Bueno, mientras secan otras partes, trabajémosle a este tronco. Que acordémonos que él casi que está contra luz, pero pues como estamos en una representación arquitectónica, pues tampoco vamos a ser tan detallados con eso. Ya apliqué este color café a los techos y aprovecho ese mismo color para trabajar este señor tronco de este señor árbol. Aquí podemos improvisar algunas ramitas secas. Y como estamos en medio de un bosque, ese tronco no está libre de tener algunas que otras plantas que le crecen musgos, manchas. De esto ya habíamos hecho un ejercicio previo. Entonces ahí está nuestro querido árbol. Como estamos emocionados, entonces podemos incluir algunas ramitas que se puedan ver por acá. Y le dan un toque bien interesante a nuestro querido árbol. Y como dice el dicho, untada la mano, untado el codo. Entonces vamos a seguir con esta planta arquitectónica. Este es el centro. Y unas líneas un poquito torturadas que nos muestran la ramificación de este árbol. Si queremos ser un poco más estrictos, pues tendríamos que ser coherentes con el tipo de ramificación dependiendo de la especie del árbol. Sin embargo, hoy estamos pues aprendiendo es como a representar los elementos del paisaje, entonces no hay necesidad de ser tan estrictos en eso. Bueno, me estaba emocionando. Los papiros son una planta que tiene un tronco muy delgado. Entonces propiamente es más como un manejo del pincel, un pincel delgadito. Y los papiros tienen un penacho de hojas, que es el que le da la característica a este tipo de planta. Bueno, para que lo tengan en cuenta, los papiros requieren mucha humedad y prosperan tanto en clima frío como en clima cálido. Son bien agradecidos en ese sentido.
Ahí eso nos da la sensación que son unos papiros. Bueno, acá ya podemos casi que ir terminando esta zona con los troncos de estos arbustos. Para que no queden iguales, estos los voy a hacer un poquito más retorcidos y estos los voy a hacer más lineales. Con el pincel delgadito. Uy, le falta. Y estos de acá, voy a echarle un poquitito como de rojo. Perdonen que tape la cámara. Entonces unos tronquitos más lineales. Ok, listo. Y para rematar esos árboles, ya que estamos aquí emocionados, voy a darle unos toques de color intenso que ayuden como a reforzar esa intención. Como ven, son agrupaciones, no es por todo el árbol, sino como en los contornos. Lo mismo con el árbol moradito o morado, pues quitémosle el diminutivo. Aunque ellos están más lejanos, ahí puse la mano en algo que estaba húmedo. De eso podemos darle este toque que ayuda a enfatizar como esa floración. Y son pequeñas pinceladitas, punteaditas. Ya. Como estos árboles se asoman en la otra fachada principal, acá, entonces vamos a dar unas pinceladas por allá que hagan alusión como a ese tipo de floración que hay al fondo. Eso ayuda. Listo. Y ya que estamos aquí emocionados, voy a parar un momento. Estos platanillos, vamos a inventarnos aquí una especie de floración, que no es un dibujo técnico ni botánico, sino como una intención de darle color a ese paisaje. Ok, lo mismo podemos hacer en planta, ya que estamos aquí emocionados. ¿Dónde está la cámara? Bien. Bien, aquí ya estoy trabajando los muros gruesos. Se dibujaron de 30 centímetros pensando en que fueran muros en tierra apisonada, pues utilizando las tecnologías de hoy. Bueno, en este momento ya el dibujo está casi en su totalidad con lo que le corresponde a la acuarela. Nos faltaría aplicar algunas sombras acudiendo a esta orientación o a estas indicaciones para acabar de dar hacia dónde generan la sombra estos elementos, incluida la volumetría de la vivienda.
Entonces ese sería el último paso de la acuarela. De ahí en adelante lo que nos queda es complementar el dibujo con las líneas a mano, utilizando los rapidógrafos para darle pues como ese toque ya arquitectónico.